Hola amigos del Ingeniero Civil Dice, bienvenidos a el primer podcast de El Ingeniero Civil Dice oficial. Por ser obviamente el primer podcast, tenemos un gran invitado, ingeniero civil, egresado de la Universidad Agraria de Colombia, especialista en diseño de estructuras. Actualmente se desempeña como el jefe de departamento de estructuras de una de las multinacionales en consultorías más grandes a nivel mundial. Es un duro, mejor dicho. A mi concepto, el mejor diseñador estructural en la actualidad del país por el tipo de proyectos y la trayectoria que tiene. Y aparte de todo, tengo la fortuna de que es mi amigo. Entonces, bienvenido, Miguel Ángel Medina, se los presento. Bienvenido a tu casa, hermano, al ingeniero civil, dice. Muchas gracias, Felipe. No, pues un placer servir de, ¿cómo decirlo? De ayuda a este proyecto tan chévere, tan eh, enriquecedor para los ingenieros civiles que vienen detrás de uno, porque pues el día de mañana puede ser que eh, no se sabe cómo esté la situación y se extingan los ingenieros civiles y nos reemplacen las máquinas. Así es, hermano, así es. Entonces es un espacio chévere para compartir un poco de la experiencia que uno tiene o que ha adquirido, la poca experiencia que ha adquirido en estos años. Así, sí, de eso se trata. Este podcast realmente lo que vamos es a enfocarlo a tener un espacio para ingenieros, para compartir experiencias, para compartir hobbies, porque aparte de ingenieros, pues tenemos más cosas en común, gustos, deportes que de pronto aquí podamos compartir y que hagan parte. Entonces, bueno, Miguel, pues como lo decía, eres el líder de un equipo de profesionales muy importante y muy destacado en el país. Y quisiera que nos contaras un poquito a nosotros los ingenieros, cómo es, cómo es liderar un grupo de profesionales Mm. de alto nivel y de alto desempeño, como el que tú lideras. Bueno, pues yo pienso que lo más importante es liderar con criterio. Liderar con la experiencia de todos los proyectos que uno ha vivido, a pesar de que uno se encuentra en el ejercicio, un montón de ingenieros con mucha más experiencia, mejores, con mejores soluciones, más cascarrabias, o sea, de todo. Uno se encuentra con empresas más poderosas en ingeniería estructural acá en Colombia, eh, pero yo creo que el éxito de WSP, que es la empresa donde yo trabajo, es el tratar la gente como una familia. Y para eso, pues tú tienes que poner el ejemplo, pues Mm, como, digamos, como el papá. sí, así es. Entonces yo comencé con WSP, que antes era Porsche, desde que Sí. yo comencé desde dibujante. Allá tuvimos la oportunidad de trabajar Sí, juntos, allá también hice trabajamos parte de un equipo. trabajamos en unos varios proyectos con Felipe y yo comencé allá en el 2013 como dibujante y, y a medida que iba avanzando el tiempo, eh, mis jefes, porque he tenido varios jefes, eh, me iban poniendo retos cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Por ejemplo, yo cuando yo no me había graduado de la universidad, eh, y me colocaron un centro comercial para diseñar. Obviamente, todo lo revisaban otras personas, pero digamos que al comenzar tan joven en la ingeniería estructural, eh, pues ya cuando antes de graduarme, justo antes de graduarme, pues ya tenía unos retos bastante grandes, no solo de, de retos técnicos, sino también retos de liderazgo, porque pues de nada sirve ser uno el mejor ingeniero que se las sabe todas si no sabe liderar un equipo.
Y Así un es. equipo donde tú te encuentras con personas que tienen el genio del siglo, que no se aguantan nadie, que hay días que se levantan y no se soportan ni ellos mismos, Sí. como hay otras personas que tú les dices cualquier cosa y son muy cordiales y Receptivos. receptivos todo el tiempo, entonces uno se encuentra de todo. Hay ingenieros que hasta ahora están empezando y después te consumen mucho tiempo para formarlos, pero hay Ok. otros ingenieros que simplemente tú los sueltas al ruedo y ya andan solitos. O sea, uno cuando lidera equipos se encuentra de toda clase de personas Sí, y así ese es el es. reto que uno le toca. Yo pienso que el éxito es no amoldar el equipo a su genio y a su forma de trabajar, sino usted amoldarse a las personas que van llegando, porque el día de mañana, tú no sabes, el día de mañana estás con un equipo que confía ciegamente, pero como va la situación del país y todo eso, en cualquier momento se van y quedas tú solo y te toca volver de ceros a componer un equipo y eso es lo que me ha pasado. Bueno, Miguel, y con base a la experiencia que has ganado en estos años y a todo lo que has trabajado, ¿qué consejo tú le darías a esos ingenieros que están en proceso, que están preparándose, o esos ingenieros que están recién graduados y están viendo la especialización en estructuras, en el diseño, la están viendo como una opción? ¿Qué consejo tú le darías? Mm, lo primero que pienso que se debe aprender los principios básicos de la mecánica, de la estática, y no olvidarlos hasta el proyecto más básico, porque los errores o las falencias o los desaciertos ocurren cuando uno olvida esos principios básicos o cuando uno está solucionando un problema o cuando uno tiene un problema. El principio básico de la ingeniería es lo que te soluciona el problema. Puede ser que la experiencia que te ayude, puede ser que la normativa te dé una guía, pero no hay que olvidar los principios básicos de la ingeniería, o sea, lo que son eh, la sumatoria de fuerzas, eh, el análisis de cuerpos, eh, bueno, en fin, muchos principios que, que son la base de lo que son las normas, de lo que es la experiencia de todos los ingenieros. Entonces, pienso que ese es la clave para no. Los Sí, conceptos básicos no olvidarlos, no. Pues, eso es por fundamental más para, norma que haya, por más experiencia que haya, por más eh, presupuesto que valga, que esto, no olvidemos los principios o los conceptos básicos de la ingeniería. O sea, ok, ok, perfecto. Aparte de ser especialista en estructuras, eres especialista en gerencia de proyectos. también. Enlazando, enlazando un poco porque trayendo a colación lo que estamos hablando del modelo Revit, del BIM y de toda esta tendencia que ahorita está ocupando el diseño y la consultoría de proyectos. ¿Cómo crees que ha evolucionado o que ayuda a evolucionar la gerencia o la gestión de proyectos estas herramientas técnicas? La gestión de proyectos, sobre todo pienso en la eh, ubicación o en la determinación de los conflictos entre especialidades. Esta herramienta ha sido muy útil porque complementado con algunos conectores o con algunos plugins, em, te puede determinar dónde hay interferencia de especialidades, estructura con arquitecturas, arquitectura con MEP con arquitectura, MEP con estructura, en fin, y poder atajarlos a tiempo
y que los diseños o digamos que ya el entregable final no se vaya sin esa coordinación, sin esa, digamos que enlace totalmente de todas las especialidades. Eso ayuda en la gerencia de proyectos a que las contingencias no se vuelvan y no se consuman por los clashes, las interferencias, no se consuman las contingencias. Entonces, eso ayuda a prevenir un poco. No, yo pienso que es más económico solucionar un clash cuando tú tienes la maqueta o cuando estás en diseño que cuando estás en obra. En obra te vale un billetal. En 20 cambio, segundos. en la maqueta virtual o en diseño es suba, baje la tubería, angoste la viga, hágala más pequeña. Bueno, en fin, es más económico. En obra vale un billete. Entonces, digamos que creo que en la gerencia de proyectos ha apoyado ese tema, asumirse las contingencias en esos clashes. Teniendo en cuenta esa gran variedad de proyectos que hablábamos, ¿sí? Y de los Sí. alcances, eh, cuéntame un proyecto que te haya quedado. Bueno, pues cada proyecto creo que se le lleva parte del corazón a uno, el corazón y la paciencia, la verdad. Sí. No hay proyecto pequeño, Mm, eso sí lo hemos visto en el transcurso de los años, pero el proyecto que más me ha gustado desarrollar, el que vi desde la etapa conceptual, que fue con el arquitecto Masanti, un señor con unas ideas muy locas, pero también muy, digamos que muy fundamentado en su criterio de eso que te... arquitecto. Algo que me gustó del arquitecto Masanti para el proyecto que les voy a hablar ahorita es que desde el minuto cero del proyecto, él tenía la idea de, del concepto de cómo se extendían las maderas o cómo se secan las maderas artesanalmente, que son en esta forma, así, y van una tras de la otra y así se secan las maderas. Una con Artesanalmente, otra, ok, no industrialmente como se hacen ahorita en los hornos, ok, artesanalmente se artesanalmente, hace. ok, Entonces, lo que nos comentaba el arquitecto Masanti es que ese era el concepto del proyecto, las maderas así colocadas. Entonces, él se inventó mm, una caja de madera sobre unas estructuras en ese sentido, pero quería que todo se viera en madera, no quería ver concreto, acero, nada, solo madera. ok, Entonces, a medida que iba avanzando el proyecto, el reto era que también económico, porque a pesar de que trabajar madera no es barato, es más costoso que trabajar acero incluso. eh, el reto era comenzar a equilibrar lo que quería el arquitecto, lo que pedía la concesión en cuanto a área, requerimiento, cargas, todo mm, eso, la zona sísmica también, eh, muchas cosas, y equilibrarlo con el presupuesto. Entonces fue un reto completamente, es un arquitecto demasiado testarudo, es la ok, palabra. Eh, pero bueno, creo que parte de ser de participar en estos proyectos es no solo saberse todas las ecuaciones de memoria y tener toda la experiencia, sino también saber manejar ese tipo de personas que son muy testarudas y saber cómo acoplar lo funcional, mm, lo estético, lo seguro sobre todo, a, y sin desviar el concepto arquitectónico. Entonces, creo que ese fue el reto. Eh, También lo hicimos en una época donde el Revit hasta ahora estaba llegando al país y pues querían que se fuera todo en Revit. Entonces, otro de los retos que teníamos en ese proyecto era eh, que los modeladores también estaban hasta ahora aprendiendo a manejar la herramienta Revit. mm, Entonces las cosas no salían como uno se acostumbra a verlas en AutoCAD, que lo más detallado posible y eso. No, y uno lo manipula y uno manipula la línea y la expresión y todo. No, también el reto era
modélalo y sácale la expresión del Revit. mm, Yo lo digo, ese proyecto comenzó en el 2016 y los primeros eh, proyectos que se hicieron acá en Colombia en Revit fueron hacia el 2015. Acá se hizo el centro comercial Viva Barranquilla. mm. ¿Tú hiciste parte de ese Sí, proyecto? sí. Eh, y se tenía la coordinación, a pesar de que el proyecto no arrancó en Revit, Mm, pero sí tuvo que modelarse porque tenía que hacerse un tema de coordinación. Entonces, más o menos para esa época era que comenzó Revit a pegar acá en Colombia. Entonces, cuando uno comienza a ver, digamos que por ejemplo, las primeras versiones de Revit de acá en Revit, Colombia son 2015, sí. ¿sí? Entonces, más o menos cuadran las cuentas. Ya nosotros nos enfrentamos con un proyecto que atípico, con un arquitecto muy Excéntrico. excéntrico en sus peticiones, con un cliente que era exigente con el presupuesto y para todo lo que querían porque estaban pensando en importar madera, en traerla desde Uruguay, traerla desde Chile y no les daban los números. ¿De qué proyecto es este, Miguel? Este es el proyecto, el CCO, el Centro de Control y Operaciones de la Pintada Antioquia. Para Para Miguel Miguel Ángel Ángel Medina, Medina. acero Acero o o concreto. concreto. Pues yo he diseñado en acero, concreto, madera Bueno, o ¿cuál, aduana. cuál de esos dice? A mí yo prefiero o normalmente yo recomiendo o yo siempre tiendo a irme por Eh, a mí me gusta trabajar más en acero estructura metálica, sí. y mi experiencia mayor es en estructura en acero y en estructura en madera. Em, pero cuando son proyectos típicos, mal dicho, cajas de bocadillos, Ujú, eh, concreto, es sí. económico. Una ventaja es que tú encuentras personas para constructores de concreto, las que quieras. O sea, en cambio, constructores en acero ya estás más limitado y si el proyecto es muy grande, comienzan a jugar que no encuentran soldadores, la cantidad suficiente de soldadores, que fue lo que me pasó hace poquito en un data center. Ok. Entonces, que no podían cumplir el cronograma porque es que había una escasez de soldadores Mm, tremenda y mm, tenían muy poquito personal y entonces ahí cuando comienza a decir, ¿y por qué no lo diseñaron en concreto? Si ustedes sabían que había más mm. obreros de concreto, pero es que fue un proyecto construido en el 2022 pero diseñado en el 2020 entonces digamos que eso también afecta. Claro, 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 No se porque el sabía tema que del si acero es muy volátil en cuanto a precio, en es, cuanto a stocks en el país, en cuanto a la exacto. importación, producción y demás. Es un tema más Sí, delicado. sí, definitivamente. Y entonces el acero me gusta muchísimo porque digamos que eh, tiene más, no puedo decir más ductilidad, porque igual el concreto se pueden llegar a ductilidades muy altas, pero estéticamente me gusta más. Estéticamente el Sí, acero. sí, Ok, si tú quieres que la estructura se vea a la vista, sí, me gusta personalmente el acero. claro, claro. Y yo creo, Miguel, que nosotros en la edad en la que estamos sobre los 33, 35 años, estamos teniendo un cambio generacional. Nosotros venimos de ser novatos, de estar ganando experiencia y estamos entrando a la etapa donde somos los ingenieros más o menos que tienen o que aportan el criterio, ¿cierto? En este cambio generacional, nosotros venimos con muchas herramientas tecnológicas que están cambiando la dinámica de todos los proyectos, ¿De ¿cierto? acuerdo? Te quiero preguntar, ¿tú cómo cuál crees que sea para nosotros como ingenieros de esta nueva generación, con estas nuevas herramientas, los retos de ingeniería que se nos pueden empezar a atravesar en el camino?
Los retos de ingeniería que podamos presentar en este cambio generacional. Te digo algo, o a qué voy con la pregunta, a ver si de pronto eh, llegamos. La generación de ingenieros civiles que nos precedió a nosotros, hablemoslo nuestros padres, los ingenieros que hoy están en los 60, 70 años, trabajaban de ciertas maneras, Sí, ¿cierto? Ejecutaban los proyectos de ciertas maneras y fue la manera como nosotros, como tú y yo, aprendimos cuando empezamos a trabajar, sí, ¿cierto? que nuestros Ellos profesores nos fueron enseñaron tal cual, así. nuestros profesores de la vida, ¿cierto? Nuestros primeros jefes y demás, eh, nos enseñaron a trabajar. Ahora, relacionándolo con lo que estamos hablando, cuando Sí, nosotros empezamos a trabajar no existía el Revit, no no, no, existía el BIM, nada de eso, no, 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 no. ¿cierto? Nosotros todavía era AutoCAD, 2D, algo de 3D, algo por Sí, ahí, pero no mucho, 2D y pare de contar, ¿cierto? Ahora desde la parte de acá, nosotros no vimos una materia que se llamara BIM, nosotros no vimos una no, no, materia que se nada. llamara nada de eso, Revit, nada de eso. Ahora desde las universidades ya tú ves en los pensums que eso existe, Sí, ¿cierto? Pero nosotros somos una generación que estamos en el limbo porque la estamos aplicando, la generación anterior no la aplicó, o sea, no sabe que nosotros la estamos empezando a aplicar, ¿cierto? Pero no, digamos que no venimos con ese fundamento, conoce. o nuestra generación fue la del experimento, por llamarlo así, o la que inició con esta nueva ola y nuestra nueva tendencia tecnológica en la ingeniería, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un reto que yo veo ahí en eso es lo que tú decías ahorita, que no se pierdan las bases y los fundamentos de los conceptos, que de pronto muchas veces nosotros por tener herramientas como Revit, ahora con las inteligencias artificiales, tendemos a dejárselas Sí, a esas herramientas, ¿cierto? Entonces, para mí en lo personal, uno de los retos que tenemos como ingenieros es no olvidar esos fundamentos, darle el valor y no permitir que las herramientas tecnológicas pierdan porque fue lo que finalmente nosotros como ingenieros desarrollamos y construimos, de acuerdo. que fueron los conceptos, las teorías y obviamente lo que llega ahora a tener nosotros como norma. Sí, sí, de acuerdo. Creo que ya alineando un poquito eso, digamos que no tanto en la ingeniería estructural, sino que qué retos viene ahorita para las nuevas generaciones, no solo pensar en que yo entrego un proyecto en estructura metálica, en estructura en concreto y ya, y que se construya y sea construible, bien o mal sea construible, y que cumpla toda la normativa y todo eso, sino que hay que ir más allá, hay que pensar en que eh, eh, darle una solución al cliente con respecto a la resistencia al fuego, que hay veces que uno diseña en estructura metálica, pero se le olvida esa parte y dice que resistente a 2 horas con pintura Luminiscente. intumescente, y esa es la especificación que uno da. Ahorita hay herramientas que te ayudan a optimizar esos espesores de pintura con base a las relaciones de esfuerzos de los elementos. Digamos que para allá deberíamos comenzar a apuntar y creo que esas deben ser nuestros Ser más acoples, específico, ser más sí, que específico. debamos tener. O sea, ya cambiar esa generación de que somos la estructura nada más y desde que no se caiga y cumpla norma es suficiente. No, ya toca comenzar a ver cómo la estructura se integra con los demás actores de la edificación. O Del pues ahorita proyecto. estamos hablando solo de edificaciones, pero eso puede pasar en puentes, puede pasar en puertos, puede pasar en cualquier En parte. cualquier Entonces no proyecto. solo es pensar en que la estructura no se caiga y resiste todas las fuerzas habidas y por haber y las que nunca van a llegar, pero que también las resista, sino que también cómo podemos desde la construcción estructural eh, comenzar a darle ¿cómo se llama? Valor agregado de la resistencia al fuego, que sean estéticamente agradables,
No es que solo tú lo tapas con drywall y ya. Y ya sé. No, hay que también darle ese toque. Que el mantenimiento también sea fácil de hacer. Hay veces que uno encuentra unos diseños muy bien hechos, cuando pues también dentro del ejercicio que he hecho he revisado diseños, pero cuando uno lo va a construir, esa vaina no la construye nadie. Digamos que desde la parte de diseño, desde la parte conceptual, empezar a tener en cuenta más esos aspectos en obra, que es lo que normalmente pasa en los proyectos y por lo que uno en obra, cuando un director o reciente mantiene agarrado ya llamando a la oficina, y, venga, que es que fue, que fue, que fue, porque muchas veces sí, en el papel, lo que nosotros los ingenieros de obra siempre decimos que en el papel allá es muy fácil, pero pues venga pues para irse a la columna aquí o venga pues vamos a Creo unirla a ver que cómo es. Bueno, Miguel, gracias. Espero te haya gustado el espacio. Gracias por compartir la experiencia y lo que podamos obviamente aportar al gremio. Y nada, aquí esta es tu casa, hermano. Esperamos poder volver a estar charlando aquí en el podcast. no, gracias. Y bueno, amigos, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Ya saben, síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, para seguir subiendo contenido de este valor y seguir creciendo comunidad.